Enseguida se dieron cuenta de que la economía de Shanghái estaba controlada por los extranjeros. Allí los chinos y los extranjeros vivían en dos mundos distintos. ¿Por qué los ingleses controlaban las aduanas chinas? Después de la guerra de Tianjin, prometieron una indemnización de 160 millones de taeles de plata y como garantía los impuestos en aranceles durante 40 años en 5 puertos chinos. Eso sí que es verdaderamente terrible. La puerta de la ciudad de Shanghái es vigilada por los occidentales y los chinos no pueden entrar y salir con libertad. ¿Por qué los occidentales tienen tanto poder allí? Entre los que viajaron a bordo del buque Maru Chitose estaba Takazuki Shinsaku, del gobierno feudal de Chōshū, quien luego promovió activamente el movimiento contra el gobierno shogun. Al ver la transformación de China de un estado poderoso a un país débil y controlado por las potencias extranjeras, se sintió muy apenado. Meditaban asustados sobre cómo era posible que China, un gigante que era ejemplo cultural y que parecía que nunca sería invadido, fuera derrotado por el Reino Unido, un país tan pequeño que apareció de manera inesperada. Las experiencias de sus viajes despertaron en los japoneses la ambición de ser más poderoso a través de las reformas. En la década del 60 del siglo XIX, los poderosos estados feudales del suroeste de Japón, entre los cuales estaban Chōshū y Satsuma, promovieron el movimiento anti-shogun que cambió la historia contemporánea de este país. 因为这一批下级武士，他有特别强的实践和那个应变能力。他看到跟西方这么对抗不行，马上就放弃，就跟西方合作。他觉得自己光靠武士不行，他就联合了相当多的农民，叫豪农豪商，他们有钱，然后觉得自己这一批下级的不行，那就联合已经幕府里面的一些高官，有没有支持对这个德川幕府不满意的，那就把镰仓居士啊、叫三条侍卫，这都是当时幕府里有非常重要的大官了，都给拉来成为。En 1868, el mismo año que la primera delegación china con el estadounidense Burlingame como jefe visitó Europa y Estados Unidos, en Japón se terminó el reinado de casi 700 años del gobierno shogun. Kagoshima es la ciudad más al sur del archipiélago japonés. En el centro de la ciudad se ven muchas estatuas de personajes célebres como Saigo Takamori, Okubo Toshimichi y Heihachiro Togo, recordándoles a los visitantes que en esta tierra se irguió una vez el poderoso estado feudal de Satsuma, bien conocido durante el shogunato. En aquel entonces, la fuerza principal de la campaña anti-shogun provenía de los estados Satsuma y Chōshū, al suroeste de Japón. En 1868, las élites del movimiento anti-shogun, bajo el nombre de la Restauración, hicieron que el Mikado, quien se había alejado del núcleo del poder por casi 700 años, se trasladara desde Kioto hasta Edo, la capital del shogunato, y le asignara el nuevo nombre de Tokio. Se anunció el nuevo reino como Meiji. Durante los 20 años siguientes, las élites anti-shogun guiarían paso a paso a este Mikado de tan solo 16 años de edad, controlando así el poder de facto. El incipiente gobierno Meiji se enfrentaba a guerras civiles, déficits fiscales, presión por parte de las potencias y muchas otras amenazas. Aún así, no dejó de enviar delegaciones al exterior con bastante frecuencia. El joven régimen estaba ansioso de dialogar con las potencias mundiales para encontrar su camino en el futuro. En diciembre de 1871, el gobierno Meiji envió una gran delegación diplomática a Europa y América, cuyo embajador plenipotenciario era Iwakura Tomomi, ministro de la derecha y ministro de Relaciones Exteriores. Los viceembajadores eran Okubo Toshimichi, ministro de Hacienda, Kido Takayoshi, senador, Ito Hirobumi, viceministro de Industria, Yamaguchi Naokata, viceministro de Relaciones Exteriores. Entre los 46 miembros de la delegación, casi todos eran importantes funcionarios del gobierno Meiji. Viajaron junto con la delegación 43 estudiantes, de los cuales 5 eran mujeres jóvenes.
La delegación tenía una misión importante: discutir y modificar los tratados desiguales firmados durante el shogunato con los occidentales. Pero el plan de revisión fue rechazado rápida y brutalmente por Europa y los Estados Unidos. En su diario, Kido Takayoshi dejó testimonio de su consternación. Hemos dado todo lo que nos han pedido y no hemos recibido nada a cambio. Nuestros objetivos no se cumplirán, solo nos queda llorar. Así, durante los 19 meses siguientes, la delegación japonesa concentró todos sus esfuerzos en investigar los sistemas político, financiero y educativo de los países que visitó. A mediados del siglo XIX, Japón y China se vieron obligados a abrir sus fronteras casi simultáneamente. En Japón, estalló una revolución al poco tiempo y los líderes del nuevo régimen de pronto comenzaron a entender y adaptarse a las nuevas reglas del juego mundial. China, sumida en la ilusión de ser el gran imperio incomparable, no quería despertar. Pero durante los 20 años posteriores, golpeada fuertemente en las dos guerras del opio, iba retornando poco a poco a la realidad. Mientras que la restauración Meiji tuvo lugar en Japón, el movimiento de autofortalecimiento de China también avanzaba día a día. En ese antiguo reino comenzó una notable transformación. En 1870, el fotógrafo británico Tom Johnson hizo esta foto en la fábrica de maquinaria de Qinling, Nanjing, China. Los funcionarios chinos estaban inspeccionando la fabricación de cañones. En 1873, el semanario Harper Weekly de Estados Unidos reprodujo esta imagen en un cuadro de madera grabado y escribió: en los últimos años, el pueblo chino finalmente ha comenzado a renunciar a sus absurdos prejuicios sobre las invenciones de los bárbaros occidentales y espera utilizarlas para reemplazar a los dispositivos torpes que han venido utilizando durante miles de años. La fábrica de maquinaria de Qinling fue fundada en 1865 por el virrey de los Dos Ríos, hoy Shanghai, Jiangsu, Anhui y Jiangxi, Li Hongzhang. En aquel periodo se establecieron muchas instituciones importantes del movimiento de autofortalecimiento que paso a paso promovieron la modernización de China. Este taller es probablemente el único testigo de esta planta con 150 años de historia. En 1866, uno de los líderes del movimiento de autofortalecimiento, el virrey de Fujian y Zhejiang, Tuo Tong-tang, presentó una petición a la corte para la construcción de un astillero a la orilla del río Ma. De allí nació la industria de construcción naval de la provincia Fujian, que permanece hasta hoy. El taller más antiguo en el territorio chino se ha convertido en un testimonio de la etapa inicial de la industrialización de China. El silbato del astillero de Ma Wei nunca se detuvo, pero con el paso de los años y tras distintas reedificaciones, ya no es posible reconocer su apariencia original. En el año 2006, el descubrimiento inesperado de algunas antiguas fotografías del Buró de Construcción Naval de Fujian volvió a despertar la memoria. La construcción del buró comenzó en diciembre de 1866, contratando a empleados extranjeros, edificando fábricas y talleres, yendo al extranjero para comprar equipos. Tan solo 2 años y medio más tarde, el primer barco, con un desplazamiento de 1.450 toneladas, la cañonera Wang Yanqing, fue completada en su amarradero. El hombre de esta vieja foto es el primer supervisor del buró, el francés Prosper Marie Higel. De los 51 años de su vida, dedicó 2 décadas a la fundación y desarrollo del Buró de Construcción Naval de Fujian.
Prosper Marie Higel mandó a traer a un gran número de ingenieros y técnicos desde Francia. Con el fin de alentar a los empleados extranjeros a capacitar al personal chino, Zuo Tongtang diseñó medidas detalladas. Si durante un periodo de 5 años los empleados extranjeros podían llevar a cabo la construcción naval y al mismo tiempo lograr enseñar a los trabajadores chinos a fabricar siguiendo el plano y a conducir los buques por sí mismos, el contratista general Prosper Marie Higel sería galardonado. Este plano de la fábrica fue elaborado en 1872. En apenas 5 años, el Buró de Construcción Naval de Fujian había crecido de forma considerable. Mientras se iniciaba la construcción del buró, la Escuela de Navegación de Fujian, la primera escuela oficial de la Armada de China, empezó a dictar clases. La escuela contaba con carreras en diseño de buques y en conducción y navegación, y contrató a profesores provenientes de los 2 países más prestigiosos en el campo naval en ese momento, Francia e Inglaterra. Las clases se dieron en francés y en inglés. Así se fundó una escuela de formación de marinos al mismo tiempo que se construyó un astillero. Zuo Tongtang se destacó dentro de los activistas del movimiento de autofortalecimiento del Imperio Qin por su visión y pragmatismo. Esta foto apareció en una subasta en 2010. A los historiadores navales de China les sorprendió encontrar en la foto, sacada en 1866, rostros de la primera generación de estudiantes y profesores de la Escuela de Navegación de Fujian. Muchos de los retratados se convertirían en los primeros capitanes de la Armada de China. Esta fotografía, publicada en 1974 en la portada de la mundialmente famosa revista de barcos Buques del Mundo, muestra un crucero Yangwu construido por el Buró de Construcción Naval de Fujian en 1872 y a sus marineros. 10 años después, en el astillero de Yokosuka de Japón, se construyó un buque del mismo tipo, el buque Haemen. En noviembre de 1875, el buque de guerra Yangwu arribó al puerto de Nagasaki, llevando a bordo a los graduados de la Escuela de Navegación de Fujian, mientras realizaba una navegación de práctica a lo largo de la costa sureste de China. También en ese año, más de 40 estudiantes de la Armada japonesa atravesaron el Pacífico hacia San Francisco. Fue la primera práctica de navegación en alta mar de los discípulos de la Academia Imperial Naval Japonesa. Entre ellos estaba Yamamoto Gombi, que más tarde fue conocido como el padre de la Marina Meiji. Conducían el buque de guerra Tsukuba, comprado por el gobierno Meiji en 1871 de Reino Unido, ya con 20 años de antigüedad. La Academia Imperial Naval Japonesa nació del Centro de Entrenamiento Naval de Tsukiji, Tokio, que se formó durante la época del shogunato. Sirvió al gobierno Meiji para la formación naval. En 1868, el recién asumido gobierno Meiji todavía no disponía de suficientes recursos para desarrollar la fundición y la construcción naval. Por eso, inició primero los programas de formación de personal marino. En 1870, Japón envió 2 estudiantes a aprender la tecnología náutica en buques de guerra británicos. Poco después, mandó otros 18 estudiantes militares a Gran Bretaña y Estados Unidos, uno de los cuales, Heihachiro Togo, se convertiría en el comandante de la flota combinada japonesa durante la guerra ruso-japonesa. De hecho, mucho antes de que el gobierno Meiji se fundara, los estados feudales ya habían mandado secretamente estudiantes al extranjero en contra de la prohibición que promulgó el shogunato. En 1863, uno de los estados feudales más poderosos, el estado Choshu, mandó secretamente a 5 jóvenes a estudiar al Reino Unido. A ellos se les conoció como las 5 eminencias de Choshu. Los chicos jugaron un importante papel en la restauración y se convirtieron en importantes funcionarios del gobierno Meiji. Otro estado feudal importante, el de Satsuma, tampoco se quedó atrás. La estatua en el centro de la ciudad de Kagoshima conmemora a los 14 estudiantes que fueron enviados a estudiar al Reino Unido en 1865, entre los cuales estaban Mori Arirori, ministro de Educación del gobierno Meiji, y el almirante Matsumara. Al tiempo que los japoneses iban a estudiar al occidente, en 1872, el Imperio Qin también puso en marcha un programa para enviar estudiantes al extranjero.
120 niños, con edad promedio de tan solo 12 años, serían enviados a los Estados Unidos durante 4 años. La corte de Qing planeó que estuvieran allí por 15 años y luego regresaran a China para ayudar a revitalizar el antiguo imperio. Esta fue una idea audaz e imaginativa al depositar gran responsabilidad en esos pequeños niños, el primer lote de estudiantes de intercambios oficiales de China. En el segundo año después del lanzamiento de dicho programa, Zuo Congtan, Chen Baozhen y otros funcionarios recomendaron a la corte que seleccionara graduados sobresalientes de la Escuela de Navegación de Fujian para perfeccionarse en Francia y Reino Unido. En 1877, 5 años después de que el primer lote de niños chinos se marchó hacia Estados Unidos, el primer grupo de estudiantes militares de la Armada China partió hacia Europa. En vísperas del arribo de los adolescentes chinos al Reino Unido, llegó el primer embajador de Qing, Guo Songtao, de 57 años. Con la mala reputación de no servir al pueblo, sino atender bien a los diablos extranjeros, Guo Songtao comenzó su carrera diplomática llena de dificultades. Guo Songtao envió una copia de su diario de 51 días en el camino de Shanghái a Londres, a la Oficina de Asuntos Exteriores, donde fue impreso y publicado con el título El viaje al oeste. Dejó grabadas sus impresiones y comentarios en dicho libro. En su opinión, insistir en considerar bárbaros a los occidentales, a pesar de su civilización de 2000 años, era ignorante. En el libro había una descripción amplia y una actitud positiva respecto a la civilización occidental. La publicación de este libro causó problemas. Fue atacado y criticado por los intelectuales y oficiales de la corte de Qing, quienes argumentaron que, según lo dicho por Songtao, no se sabía a quién pertenecía su corazón, o que Guo Songtao ya no le era leal al emperador. Por último, el libro fue prohibido y destruido. En Londres, Guo Songtao esperaba con ansiedad a los estudiantes de la Armada de Qing. A principios de 2014, en un sitio web, apareció información acerca de una subasta de fotos antiguas. Gracias a las notas detrás de las fotos, pronto se supo que los jóvenes vestidos con atuendos tradicionales chinos eran justamente el primer grupo de estudiantes de la Armada China enviado por Qing. A 100 years ago, a group of Chinese naval cadets was sent here to be trained at the Dr. Bernie's Academy. 这个地方我来过7、8次了。国家档案馆保存了当时英国外交部和我们大清国使馆的通信记录，还有大量的史料和照片。但是这27万张。Como estudiante de doctorado, la especialidad de Xiao Zhongyu es la transformación estratégica y la construcción naval a finales de la dinastía Qing. 今天我也很幸运，第一次到这个存放原始档案的地方。平时我们都在公共区域活动，很有幸一次见了这么多档案，也是真的很幸运。他们已经把我们要调的档案都准备好了。 Xiao Zhongyu ha leído cuidadosamente toda la correspondencia entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y el Departamento de Marina de Qing durante el periodo en que los estudiantes chinos permanecían en Inglaterra y ha encontrado muchas pistas valiosas. 这是一份非常珍贵的资料。当时因为格林尼治没有能力收纳这12名学生，所以他决定了只收6名左右的学生，这就涉及到谁有资格被录取的问题。 En el Archivo Nacional del Reino Unido se conserva una carta del embajador Guo Songtao al Ministerio Británico de Relaciones Exteriores, en el que escribió: "Tengo una lista de recomendaciones de parte del supervisor Li Fenpao y el maestro extranjero Dracy, y quería que admitieran a los estudiantes de acuerdo al orden de la lista." 如果说只能录取有限的人的话，你就按照这个顺序来录取。第一名就是严宗光，就是严复；第二名是汤伯谦；第三名是何新川；第四名是林永生；第五名是。 Finalmente, de los 12 estudiantes chinos llegados a Reino Unido, 6 consiguieron ser alumnos regulares del Greenwich Royal Naval College. Song Yangfu, Fang Boqian, He Xinzhuan, Lin Yongsheng, Ye Zuhui y Sa Zhengbing. Los otros 6, entre ellos Liu Buchang, Lin Daezhen y Jiang Chaoyin,
fueron enviados directamente a los buques de guerra británicos situados en todo el mundo para hacer prácticas. En 1877, Qin despachó el primer grupo de estudiantes militares al extranjero. Durante la década siguiente, mandó 3 veces estudiantes a Europa. En el Archivo Nacional de Londres, solo se ven las calificaciones de los últimos 2 grupos de estudiantes chinos, los cuales estudiaron junto con los japoneses en la misma clase. En 1877, entre los estudiantes militares enviados a Europa, 26 fueron a Francia para estudiar diseño y fabricación de buques. Se trata de una foto colectiva de los estudiantes de la Escuela Especializada en Construcción de Navíos y Maquinaria de la Marina Francesa, hecha en 1879. De las 15 personas en la foto, hay 4 estudiantes chinos: Wu Dezheng, Wei Han, Zheng Jinlian y Zheng Zhaoao. Después de que Zheng Jinlian obtuviera su diploma de doctorado, supervisó la construcción del acorazado Tingyuan en Berlín y regresó a China como afamado experto. Los navíos de la Primera Guerra Sino-Japonesa, Pingyuan y Quanjia, fueron hechos por él. Los otros 6 rostros asiáticos en la foto son estudiantes japoneses. Entre ellos se destacan Tatsumi, futuro director del arsenal naval de Sasebo, y Yamaguchi, quien sería director del arsenal naval de Yokosuka. Los estudiantes provenientes de China y Japón cruzaron el océano para encontrarse en Europa. En aquel momento eran compañeros y amigos. Estudiaban codo a codo en un país extranjero con la misma misión: graduarse y dedicarse a la defensa marítima de su país. Nadie esperaba que un día esos jóvenes, que compartían el mismo sueño de navegar, se enfrentarían y lucharían unos contra otros por sus respectivas naciones. Guo Zongtao, enviado extraordinario a Inglaterra, observó que aunque Japón y China estudiaban a los países occidentales, unas 200 personas trabajaban y estudiaban en Inglaterra. Entre ellos, menos de la mitad eran estudiantes de estrategia militar. No solo la parte militar es importante, sino también el futuro desarrollo del país. Londres, número 49 de la calle Portland, Embajada de China en Gran Bretaña. Hace 138 años, el primer embajador de China, Guo Zongtao, estableció aquí la primera institución diplomática de China. Durante su mandato como embajador, cuidaba mucho a los estudiantes de la Marina. Guo Zongtao describió detalladamente sus interacciones con los estudiantes en su Diario de Londres y París. Guo escribió al Ministerio Británico de Relaciones Exteriores para que le preparase a cada estudiante prácticas de acuerdo con sus aptitudes y sus planes de desarrollo profesional a su regreso. Sin embargo, en 1879, un año después de que su libro El viaje al oeste fuera prohibido, y antes de que los primeros estudiantes chinos se graduaran, Guo Zongtao fue relevado de su puesto y no volvería nunca más a fungir como funcionario. En 1873, en Estados Unidos, al otro lado del océano, se graduó el primer estudiante japonés de la Academia Naval de Annapolis. Fue Atsushi Matsumara, quien más tarde se convertiría en rector de la Escuela Naval de Japón. El 27 de julio de 1868, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución que permitía a los estudiantes japoneses entrar en la Academia Naval de Annapolis. En 1872, fue tomada la decisión de recibir a los japoneses en West Point. Cuando los estudiantes del Imperio Qing se graduaron de la escuela secundaria y se prepararon para entrar a la universidad, surgió una oleada de sentimiento antichino. Las puertas de las academias militares de Estados Unidos no se abrirían a los de Qing. En 1881, en su 9º año, el plan de la misión educativa, originalmente de 15 años, fue obstruido fuertemente por el ala más conservadora de la corte de Qing.
Criticaron que las costumbres occidentales traen efectos negativos sobre los estudiantes, los cuales no conocen a fondo los clásicos del confucianismo ni dominan bien las tecnologías extranjeras. Cuando los estudiantes fueron obligados a volver a China, solo una mitad había comenzado su carrera en la universidad. Entre ellos, sobresalieron varios expertos en ferrocarriles, minería, telegrafía, diplomacia. Fueron personajes clave en la modernización de China a finales de la dinastía Qing. Un programa que ofrecería grandes oportunidades para China a largo plazo fracasó a la mitad del camino. En el verano de 1881, dos buques portando banderas de dragón, Chao Yong y Yang Wei, navegaron por el Canal de la Mancha. Habían zarpado desde el puerto de Newcastle e iban rumbo a China. Fue la primera vez que los estudiantes de la Armada China navegaron en alta mar por sí mismos. Lin Taezong, Deng Xichang y otros futuros generales de la Armada Peiyang, llenos de ambición y sueños sobre la Armada de Qing, condujeron los buques de último modelo contra viento y marea hacia el este, hacia un destino incierto.